esa pregunta sobre historia para qué es una pregunta que utilizamos mucho en el CIBU, en el ciclo introductorio, con los estudiantes que ingresan. Con mi compañera Mariana Bortoletti siempre tenemos el uso de un material que es una viñeta de Mafalda, que Miguelito se enoja y le dice a Mafalda que no quiere estudiar historia, que por qué tanto la conquista de América, que por qué estudiar esas cosas. Entonces Mafalda le dice, ¿qué querés que se enseñe en la escuela? Y dice, una historia que vaya para adelante. Y a mí esa idea de la historia para adelante es una idea que a mí me gusta mucho de Mafalda, digamos, y que se la mando mucho a los estudiantes. Esta idea de pensar que la historia no es una cosa del pasado, es una cosa para adelante, es para pensarnos también en el futuro. Digamos, no hay una manera, nosotros tenemos la lógica del tiempo lineal, pasado, presente, futuro, pero hay que pensar una historia para adelante. Y ahí me parece que hay un campo para explorar, para preguntarnos qué es lo que queremos, que tiene un sentido que a veces no nos preguntamos tanto. Y después hay algo que viene así en algunas lecturas de Thompson que me gustan mucho, dice, lo que tenemos que hacer es desnaturalizar lo que consideramos natural. Y creo que la historia, si tiene algo, es que permite desnaturalizar lo que para nosotros el hoy, nuestro presente, naturaliza. Para nosotros siempre fueron las cosas así. Entonces, poder tirar de ese hilo de la historia para desnaturalizar es parte de las tareas que tenemos que hacer. Es como una especie de leer la letra chica, ¿no? Es poder leer la letra chica de que desnaturaliza el contrato de la historia, sería, digamos, de este presente que tenemos. Es una pregunta profunda y que hoy es difícil de responder. Cuando ingresé a la carrera quizás era un poco más fácil, pero hoy es difícil porque, bueno, se truncaron los grandes relatos, ¿no? Generalmente uno pensaba, bueno, saber, sobre todo, bueno, en mi caso, de historia argentina, ¿para qué? Para poder intervenir eh, con alguna transformación. La historia nos daba instrumentos para interpretar el presente y lograr intervenir con alguna transformación, pero no una transformación macro, sino una transformación quizás más micro, territorial, en el aula, lo que les conté antes, bueno, lograr cambiar los programas de estudio, la dinámica del aula, la relación docente-estudiante, o quizás después en un aula universitaria o en un aula de un terciario. Y ya nos quedaba grande aún en ese momento para un cambio en la política global, ¿no? Aunque en algún momento se pensó, ¿no? Así que historia para lo que te guste. Eh, los historiadores dicen que la historia sirve porque explica. Yo creo que fundamentalmente es eso, ¿no? Nos explica, partimos de un presente con un interrogante que se formula en el presente y nos vamos a ese pasado para tratar de encontrar en ese pasado alguna lógica que nos permita entender este presente, pero ya sin tanta ambición, me parece, ¿no? Ya sin tanta ambición de querer que con ese conocimiento, bueno, pongamos en marcha algún tipo de cambio. Ojalá que así sea. Yo perdí, no sé si es una pérdida de optimismo que la historia tiene. Digamos, la producción del conocimiento histórico tiene una intervención decisiva que genera, no sé, las bases, las tramas para algún tipo de transformación, ya sea en el territorio o bueno, en la política global. Pero sí, me parece que vamos a ver en la historia también la capacidad de acción de actores que permitieron, no sé, en el caso de la historia argentina, generar una Argentina más inclusiva. Vamos, no perdemos esa maña, quizás, ¿no? De estar entrenados y entrenadas para ir a buscar allí, bueno, cómo hubo fenómenos, movimientos que lograron generar una Argentina más inclusiva. Más allá de la ruptura de esos grandes relatos y de la pérdida de ese optimismo, muy en el fondo creo que queda algo de eso, por lo menos en los que somos más grandes, ¿no? En las generaciones más grandes. Y esto, que toda interpretación, más allá de que se base en un método, que tenga una metodología, bueno, toda interpretación histórica es también política. Historia para qué, me hace acordar el título del librito de Pereira.
Pero historia, básicamente para no perder la esperanza. Básicamente la respuesta es esa. La historia sirve para no perder la esperanza. La historia sirve para no naturalizar todo. La historia sirve para imaginar siempre la posibilidad de que de los peores presentes se sale. Y en este sentido, yo muchas veces que me hicieron esta pregunta, comencé respondiendo por la negativa, es decir, que no hay que preguntarse para qué sirve la historia. Pero bueno, hoy estamos en una coyuntura muy especial, entonces no me pongo en hipercrítico de la pregunta, me parece legítima porque ya que desde el poder se dice que la historia no sirve para nada, bueno, la historia sirve para muchísimas cosas. Principio, y la más importante, es para no perder la esperanza. Yo creo que historia para desnaturalizar todo, ¿no? Básicamente esa sería la respuesta bien general, para no dar nada por sentado y nada por definitivo, ¿no? Empezar a estudiar historia te enseña a pensar históricamente en un sentido temporal y espacial y comparativo y a reflexionar en términos transversales de las distintas dimensiones que atraviesan a las sociedades y cómo se articulan y cómo hay tensiones y cómo esas tensiones en determinado momento estallan y provocan cambios en algunas dimensiones y en otras no. Hay rupturas y continuidades, ¿no? Y también, bueno, historia para entender el presente, ¿no? Yo creo que aún que pensemos en las historias más lejanas, temporalmente, siempre los estudios históricos nos dan herramientas conceptuales, ¿no? Que nos permiten, digamos, apropiarnos de un vocabulario, pero no solo de un vocabulario, sino de algunas categorías teóricas que hacen que podamos reflexionar acerca de nuestro presente y acerca del pasado de una manera, digamos, diferenciada, ¿no? Distinta a una persona que no estudia historia, ¿no? Nuevamente, no me parece una pregunta que pueda responderse de una vez y para siempre. Por lo menos en mi caso, digamos, he respondido o he pensado esa pregunta de modo distinto. Y de hecho, digamos, en los cursos yo insisto con esa pregunta, porque lo que suelo plantear a los alumnos, a las alumnas, es que es importante reflexionar en torno a esa pregunta cuando uno va a dar clase. Digamos, es muy difícil plantarte frente a tus alumnos que tienen distintos intereses y que de hecho si enseñás en la escuela secundaria ni siquiera les interesa la historia principalmente, digamos, como área de indagación o demás. Entonces, lo importante ahí me parece que es que uno tenga respuestas posibles a esa pregunta, porque es lo que te motiva y es lo que orienta tu clase. O sea, de algún modo, la idea que vos tenés de la pregunta, ¿la historia para qué o para qué la historia? Es lo que te va a servir de guía cuando armás una clase. Bueno, vos qué querés lograr en tus alumnos. Entonces, esto, por una parte, digamos, es una pregunta que creo que pude haber respondido a lo largo de mi vida de distinto modo. Creo que no hay una respuesta universal a esa pregunta. Pero sí es una pregunta que debemos hacerlo. En mi caso, digamos, yo tendría que responder más la historia y la historiografía o el modo en el que pienso la historia y la historiografía me da una perspectiva para pensar la historia para qué, ¿no? Y en ese sentido, el para qué de la historia es pensar las condiciones de producción de los discursos del pasado, las luchas, digamos, que se entablan en términos de esas representaciones sobre el pasado, luchas que están vinculadas a distintos tipos de intereses sociales, económicos, políticos, culturales, y que generan determinadas condiciones de posibilidad
para la acción de los grupos humanos, ¿no? De cómo orientan de algún modo sus destinos, cómo piensan sus futuros individual y colectivamente. De modo que el para qué de la historia, entendida como la historia de las representaciones sociales y los usos del pasado, fundamentalmente para mí es eso, es una herramienta necesaria para entender de qué modo la historia participa de la lucha del presente. Y es un tema muy, muy importante porque digamos, a lo largo de la historia muchas veces los historiadores se pensaron por fuera de esas luchas, como si los historiadores pudieran prescindir de formar parte de ella. Si pudieran decidir formar parte de ella, diciendo, bueno, nosotros hacemos una historia científica, hacemos una historia profesional, somos autónomos respecto de las luchas sociales y políticas, no participamos en la lucha de la representación del pasado, eso lo hacen otros, lo hacen los que hacen divulgación, lo hacen los amateurs, lo hacen los políticos, etcétera, etcétera. Y no, en realidad, digamos, claro, es una lucha por las representaciones de las que uno, por más que quiera, no puede dejar de participar. De hecho, participa porque generamos relatos, representaciones y demás. Y a través de esos relatos, representaciones, damos visibilidad a personas, a situaciones, a cosas que antes no eran del todo visibles o no eran visibles de ese modo. De modo que ahí hay otra función de la historia, entendido, ¿no? De la historia para qué, que es hacer visible, dar visibilidad a lo que aparecía como invisibilizado, ¿no? Poner en el presente algo del pasado que hasta ese momento no estaba allí. Y bueno, ver qué sucede con eso, ¿no? Ver qué sucede cuando uno introduce ese elemento nuevo, que puede ser una situación, un hecho, un acontecimiento o una interpretación, ¿no? Porque te permite ver las cosas de un modo diferente. Y en este caso concreto, en los últimos años, sí me parece que hay una función importante en pensar los usos políticos del pasado, digamos, las condiciones en las que se está dando el conflicto actual, no solo desde el punto de vista del poder, o sea, de los cuestionamientos a la historia científica o profesional y al campo científico y a las universidades y al sistema científico nacional, que eso es muy importante, sino a cómo participan o participamos como historiadores y en general como cientistas sociales en ese debate, ¿no? Y bueno, insistir, y esto es muy importante, en un debate, en una discusión, en un campo de luchas en el que las representaciones son un recurso fundamental de esa lucha, de la cual, por más que querramos, me parece, no podemos renunciar, ¿no? Lo más importante es mostrar otros mundos posibles que tienen la ventaja de haber ya sido. Por lo tanto, bueno, podemos decir, esto que tenemos hoy no es necesario, ¿sí? Creo que en esto podemos dialogar. Esto es algo que a mí me costó a veces entender, pero es algo con lo que dialogamos mucho con materias o con periodos historiadores que son muy diferentes a nosotros, que tienen un periodo muy diferente al nuestro, un objeto muy diferente al nuestro, pero son todos viajes, estos los de los historiadores, son todos viajes a posibilidades humanas, y está bien. Y son viajes a posibilidades humanas que al haber existido, al haber sido posibles, nos dan la posibilidad del análisis también. No es un juego imaginativo, el juego imaginativo está muy bien, pero digo, acá tenemos algo parecido a una mesa de experimentos, ¿no? Nosotros no podemos proponer los experimentos, porque no podemos reproducir las variables, etc., pero sí podemos saber que eso fue posible y estudiar de qué manera se combinaron esas variables. Me parece que, de nuevo, es un horizonte de libertad. Si uno quiere pensar que se pueden construir tantas sociedades diferentes como la que nos muestra la historia. No mucho más que eso, insisto. Y también a mí me gusta eso, que al analizar esto que estamos viendo, podemos desnaturalizar el presente. Discursos sobre el presente, cosas que nos dicen. Y otra cosa muy importante, perdón, me estaba olvidando. ¿Para qué la historia es muy útil?
en tiempos vertiginosos y apocalípticos, como los de Till y toda esa gente. En mostrarnos que los cambios pueden ser muy largos, recuperar la larga duración de Brodel, tranquilizarnos un poquito, no ser tan catastróficos. A mí, personalmente, me sirve la historia para eso, en momentos de angustia social, cultural, política. Bueno, si uno ve y uno aprende cómo los ritmos de cambio, puede haber cambios, puede haber espuma y puede haber estructura, bueno, tranquilo, ¿no? Siempre también sirve la historia.